Hola muchachos, soy Vinicio Sandino, su profesor de proyecto de graduación, y en este momento voy a subir una serie de videos que les ayudarán a construir lo que es la primera parte de su proyecto, el proyecto que están desarrollando a lo largo del cuatrimestre en el caso de los estudiantes del turno regular y trimestre en el caso de los estudiantes del turno sabatino. Bueno, como primera parte, pues poco entrando en contexto. Recuerden que en este caso nosotros estamos hablando de un proyecto de graduación que está asociado a la estructura o a la forma en cómo se desarrolla la monografía o proyecto de graduación que la universidad tiene como opción de titulación, y esta a su vez pues lo que les decía la vez pasada es una combinación de lo que es la estructura de una investigación científica con la estructura de la formulación de un proyecto enfocada hacia el desarrollo de tecnologías que vengan a brindar algún tipo de solución en los aspectos o en las áreas relacionadas a las carreras que ustedes estudian. Entonces, partiendo de este elemento, vamos a ir construyendo cada una de las partes o ir viendo cada una de las partes de lo que es la primera parte. Y bueno, ya estuvimos viendo que estábamos hablando de los antecedentes, el planteamiento del problema, el objetivo y la justificación. Okay. La primera parte la primera contenido que debería de tener su trabajo o proyecto de graduación son los antecedentes. Y para ello tenemos dos preguntas iniciales: ¿qué son los antecedentes y para qué los antecedentes en un trabajo, ya sea de investigación o un proyecto como tal, o en el caso del trabajo que nosotros estamos haciendo, la combinación de ambos elementos? El qué es, bueno, es un escrito que está dentro de la referencia del proyecto que se va a ejecutar. Este escrito no puede tener o no debería de tener más de 2 páginas, aunque esta extensión no es cerrada, es decir, puede variar dependiendo de la lógica de la investigación o el proyecto, pero en general pues ese sería un tamaño ideal donde nosotros podemos ir planteando algunos aspectos de lo que es el estado actual del tema o proyecto a investigar o desarrollar. ¿Y qué quiere decir eso de estado actual? Bueno, les decía, ¿no? La ciencia va construyéndose y va desarrollándose constantemente. Cada día se van generando nuevos conocimientos y esos nuevos conocimientos se van acumulando. Entonces, en el momento en que nosotros hacemos una investigación o vamos a desarrollar algo, hay conocimientos que están hasta un punto, hay experimentos que se han realizado y entonces ese es el estado actual. Y a partir de ahí llega o entra la siguiente pregunta, que es ¿para qué los antecedentes? Y en este caso, bueno, son mi punto de partida, es de donde voy a iniciar, es de donde estoy arrancando. No voy a volver a realizar un trabajo que ya se realizó anteriormente, no voy a volver a investigar, no voy a volver a experimentar algo que ya está investigado, que ya está ejecutado. Entonces voy a ir retomando la información previa a la intervención que yo voy a hacer para que entonces tenga sentido lo que yo estoy planteando, y que además efectivamente yo esté generando nuevos conocimientos o nuevas opciones o nuevos desarrollos, y que no sea simplemente algo redundante de lo que ya está presente. ¿Cómo hacemos los antecedentes? Bueno, tenemos acá una propuesta de algunos componentes que podrían llevar los antecedentes que vayamos a desarrollar. Los componentes son 3: el componente histórico, el componente teórico y el de campo. Vamos a ver cada uno de ellos y luego vamos a analizar 2 ejemplos de 2 proyectos un poco diferentes uno del otro, y eso nos ayudará a entender un poquito el escenario en el que nos encontramos. El primero, bueno, los datos históricos y los hitos. Bueno, los datos históricos son registros de cifras, datos estadísticos,
que se han venido llevando o que se han venido generando a lo largo de los años o del tiempo en el que la zona, por ejemplo, donde vayamos a hacer la intervención, cómo ha venido evolucionando. Por ponerles un ejemplo, si yo quisiera hacer un proyecto de una escuela en una zona rural y quiero construir una escuela, los datos históricos que yo tendría que ir llevando sería el qué tanto ha crecido la población a lo largo de los años y particularmente qué tanto ha crecido la población estudiantil. También me podría interesar, por ejemplo, qué problemas históricamente se han presentado respecto al acceso a la educación del grupo o la zona donde quiero hacer la intervención, y en el caso de los hitos podríamos hacer referencia a momentos claves. Por ejemplo, si en algún momento había una escuela en la zona y posteriormente esa escuela fue cerrada, o si por ejemplo por el contrario no había escuelas y ahora hace 10 años se construyó una escuela, pero esta escuela sufrió una serie de situaciones que actualmente las mantienen deterioradas. Entonces esos son momentos, hitos, son momentos en el tiempo que generan un impacto o que tienen un impacto en la zona o en el grupo o en el tema que yo estoy desarrollando, y que genera un punto de quiebre en el proceso y que nos lleva hacia el punto en el que estamos ahora. Otro ejemplo, viendo ese ejemplo que planteaba, era algo más relacionado a construcción, pero imaginémonos que no es la construcción de una escuela, imaginémonos que lo que yo estoy queriendo hacer es instalar un sistema de paneles solares para una comunidad de escasos recursos en un área rural. Entonces, los datos históricos, nuevamente, probablemente será el crecimiento de la población, número de familias, número de viviendas. También me puede interesar, por ejemplo, datos respecto al acceso a la energía eléctrica, qué porcentaje de la población accede a la energía eléctrica, y datos respecto al costo de la energía eléctrica para las personas de esta población. Y por último, también nos podría interesar, siempre dentro de la lógica del costo, cuál es la relación costo-energía eléctrica versus ingresos promedio de las personas. Ahora bien, un detalle, y hago una pausa acá. Ese costo o esos datos que yo voy a presentar no los tengo que presentar en grandes tablas. Puedo simplemente hacer la referencia de las cifras de esos datos, y esa referencia, ¿verdad?, la voy mencionando en 1 o 2 párrafos máximo. Y dentro de los hitos podría ser, por ejemplo, una fecha importante o un hito o un momento importante en el tiempo es el momento en el que se comienzan a instalar sistemas eléctricos en la comunidad, o por el contrario, los momentos en los que se empezaron a generar los conflictos que generan la falta de accesibilidad a los sistemas eléctricos. Luego tenemos los antecedentes teóricos. Estos tienen que ver, o estos están un poco más asociados a lo que es las investigaciones como tal, y en el caso de los proyectos, aunque sí pueden aparecer, en menor medida lo harán, pero tendrían que ver precisamente con conceptos o teorías relacionados a datos científicos. Por ejemplo, imaginémonos que lo que queremos hacer es la instalación de paneles solares en esta comunidad. Ok, ya hablamos de la comunidad y sus datos históricos, pero ¿qué pasa con los sistemas eléctricos? Es decir, ¿cuándo se empieza a utilizar paneles solares? ¿Qué cambios ha tenido los sistemas fotovoltaicos al momento del aprovechamiento de la energía, los temas de seguridad? Y esto es clave porque
recuerden que una de las cosas que yo les mencionaba era que muchas veces los trabajos, los proyectos que se han desarrollado en otros países no necesariamente se deben ajustar a las condiciones de nuestro país. Y pues una característica que me comentaban era que, por ejemplo, la cantidad de radiación que cae o que se genera en Nicaragua es bastante alta, y a veces el diseño con el que vienen los paneles no está adaptado a la cantidad de rayos ultravioleta que ingresan. Entonces eso puede generar ciertos problemas. Y eso tiene que ver con cómo se ha entendido el panel solar, cómo se ha entendido su estructura, su diseño, y eso obviamente con las ecuaciones, las fórmulas, los materiales que se utilizan. Entonces esos componentes son componentes meramente técnicos, y esos componentes técnicos son los que ubicaríamos acá en esa parte teórica, conceptual. Y hacemos esa descripción. Bueno, tal vez no tenemos que ir hasta el primer panel solar, pero sí podríamos decir, en los últimos años se han probado diferentes materiales para los paneles solares. Estos materiales son X, Y, Z, y los resultados que se han visto han sido mejoras en el rendimiento del equipo o en el aprovechamiento de la energía, y ahí se va haciendo una descripción. Nuevamente insisto, estos espacios, cada uno o dos párrafos donde vayamos haciendo una pequeña descripción, sin que sea completamente complejo, porque luego en otro momento tendremos un espacio que es el llamado marco teórico, revisión bibliográfica, donde profundizaremos parte de lo que los mismos antecedentes ya nos dijeron. Y la última parte, o el último componente, es el componente de campo, que son trabajos de investigación o proyectos que ya se ejecutaron, preferiblemente en la zona, en la localidad. Acá yo les explicaba la vez pasada que en el caso de los proyectos que ya se han ejecutado, es mejor que sean, probablemente no siempre vamos a encontrar proyectos de investigaciones de la zona, en la misma zona, o en la misma comunidad, o en el mismo colegio, o en la misma empresa donde querramos desarrollar nuestro trabajo, pero sí, por ejemplo, en comunidades aledañas o en localidades de la misma ciudad o del mismo país. Esto es preferible porque por las diferentes condiciones, en los diferentes contextos sociales, económicos, políticos, ambientales y tecnológicos, pueden generarse o existir diferencias completamente significativas, y que pueden hacer cambios en la forma, en cómo se va a desarrollar el proyecto ahora. Solo por poner un ejemplo, supongamos que queremos queremos instalar un sistema de energía eólica, y entonces nosotros vamos a instalar qué sé yo, este sistema en una ciudad, y queremos basar el pedido de los equipos, los materiales que se van a utilizar, en los componentes de antecedentes de otros proyectos que se ejecutaron en una ciudad distinta a la nuestra, que tiene un comportamiento diferente en cuanto a la velocidad del viento, la constancia del viento, y que entonces cuando nosotros instalamos, al final el resultado es que no genera el impacto que nosotros estábamos esperando. Y ese no genera el impacto es porque partimos de una realidad que es completamente distinta. Obviamente el error ahí es que, bueno, primero partimos de una realidad distinta, y lo segundo es que nunca se comprobó la realidad donde se está instalando, porque parte del trabajo tendría que ser el estudio de la velocidad y constancia del viento, ¿verdad? Porque de lo contrario no tendría sentido. Otro ejemplo de esto, fuera del campo de los proyectos, tenemos en el campo de las investigaciones
un caso de un abono que se desarrolla, ¿verdad? Y se crea un experimento para ver su efectividad en un tipo de planta o de cosecha o de cultivo. Y este abono es probado en una ciudad o en un país que es de clima frío. Y luego este abono, bueno, está el antecedente, vengo yo, digo, ok, ya se hizo un experimento en X país que demostró que el abono funciona. En duraznos, por ejemplo, ahora yo quiero venir y hacer un proyecto de siembra de naranjas, y voy en mi proyecto de siembra de naranjas a sembrar y a aplicar el abono. Y el resultado es que el abono no funciona. Y entonces de repente ni siquiera sabemos cuál es la verdadera razón por la que el abono no funciona. Si es porque las características del durazno y las características de la naranja son completamente distintas y el tipo de minerales o componentes que requiere para crecer son distintos, o si es que el abono funciona o tiene un efecto en un clima determinado y cuando se traslada a otro clima tiene un efecto distinto. Y eso no lo puedo saber porque yo no tengo un experimento que demuestre que esto funciona o no funciona. Yo lo que tengo es un antecedente que no se ajusta a las necesidades o requerimientos de la localidad donde yo estoy haciendo el experimento. Entonces, esa es la razón por la que se recomienda que los antecedentes de campo sean preferiblemente en la misma localidad, la misma ciudad o el mismo país. Sin embargo, de no encontrarse antecedentes previos en el lugar donde nosotros vamos a hacer nuestra investigación, nuestro proyecto, entonces vamos a entrar a recuperar antecedentes de otros países, siempre haciendo la referencia a buscar aquellas características de estos otros países o de estas otras ciudades que son distintas a la nuestra, para entenderlas completamente y que eso obviamente implique que va a haber procesos de investigación más extensos. Por ejemplo, si hay experimentos, se tendrán que repetir los experimentos para ver si el comportamiento es el mismo en una zona u otra. Y al final, regresando al ejemplo, por ejemplo, del abono, si el efecto es el mismo, entonces yo puedo decir, bueno, el abono funciona en dos tipos de clima. Si el efecto es distinto, entonces ahora yo sé que este abono funciona en climas distintos. Todo esto puede resultar ahorita complejo, puede resultar abstracto. Yo encontré dos ejemplos. De hecho, uno de ellos lo saqué de uno de los trabajos que me pasaron y ya revisé. No es propiamente el trabajo, pero sí es la referencia que se utilizó. Bueno, el primero es un trabajo que es un proyecto con el que se aplicó para un programa de maestría en el área de urbanismo, y es el estudio de la vulnerabilidad física y social en las viviendas de la comarca Momotombo del municipio de Lapacentro por eventos sísmicos y caídas de ceniza. Diagnóstico y propuesta de intervención participativa. Ese es el tema del proyecto, y aquí vamos a analizar un poquito los antecedentes. Bueno, entonces en los antecedentes, este es bastante corto, tiene 3 párrafos. En el primero hay un antecedente histórico de lo que es la comarca Momotombo. Bueno, la comarca Momotombo es parte del municipio Lapacentro. Habla acerca de su ubicación, indica que es una zona considerada vulnerable y con mucha actividad sísmica. Indica desde qué año, en 1522, ha marcado una serie de acontecimientos relevantes en la historia nacional. Habla o hace la referencia de 1609, que ocasionó el traslado de la ciudad de León Viejo a la ubicación actual de la ciudad y el sitio de desplazamiento. Esto es meramente historia de la zona.
Incluso acá yo podría indicar que se puede agregar tal vez como algo de importancia los años donde han habido eventos sísmicos o actividad sísmica importante del volcán y el tipo de estragos o efectos que pudo haber causado este volcán. Luego tenemos siempre dentro de los antecedentes históricos un caso, un hito, que es lo que les mencionaba, un momento que quiebra la línea de tiempo y se vuelve un acontecimiento sumamente importante, y habla del mes de diciembre del año 2015. Y ese es el mes y el año en el que el volcán empieza a tener una actividad muy fuerte y se generan una serie de temblores con una serie de pérdidas y afectaciones. Y por último, según esta fuente, las últimas afectaciones ocurridas en la comarca fueron originadas por la falla geológica. Y entonces, si se fijan, esto es un aspecto más teórico, es decir, es la explicación teórica de la causa de la actividad sísmica del volcán. Ya, y te explica exactamente dónde se originó, por qué se originó, en qué grado, etc. Estos antecedentes tienen un componente más histórico y un poco el componente teórico. Acá no hay referencia incluso de datos. Por ejemplo, no se indicó cuántas viviendas fueron destruidas. De hecho, en este caso lo deja como para el planteamiento del problema. Eso es otro componente que veremos luego. Y tampoco hace referencia a estudios que se hayan realizado sobre la vulnerabilidad de la zona. Probablemente eso es porque no haya estudios previos o no haya proyectos que se hayan ejecutado respecto a ello, y en este caso podría valer la pena ver cómo en otras zonas o en otros alrededor de otros volcanes o incluso en otros países, cómo hicieron para realizar el estudio. Y entonces aquí ya no extraigo el resultado, sino que puedo extraer la metodología. El otro ejemplo que traigo es de un programa de desarrollo de biogás en Nicaragua. Es un programa que organiza o dirige el SNB. Y el programa tiene que ver con el mercado de biogás. Y ellos quieren crear un sistema de equipos o biodigestores que se comercialicen y que además se comercialicen equipos que funcionen a través o por medio del biogás que producen los biodigestores. Entonces, en este caso, estos antecedentes son un poco más completos. La primera parte empieza a hablar acerca de la parte histórica y hace una mezcla en hechos históricos, pero también algunos datos estadísticos. Por ejemplo, habla de que los hogares rurales suelen utilizar leña para la cocción de los alimentos, y entonces empieza a explicar un poco la parte cultural de la zona. El efecto, aquí se mezcla también un poco un componente más teórico, aunque sigue siendo a mi juicio más histórico. El humo que emana las cocinas y estufas básicas y lámparas de querosín es una fuente considerable de contaminación. Entonces aquí empezamos a hablar acerca de los efectos que puede causar y por último hace una referencia de datos. En este caso, 26% de la población carece de electricidad, lo que le decía en el ejemplo anterior, y que en las zonas rurales este porcentaje llega a ser hasta de un 64%. Entonces, aquí pueden ver esas referencias históricas principalmente. Luego tenemos una referencia que se convierte más en teórica, y hablemos de las energías renovables. Las tecnologías de energías renovables pueden ofrecer vías de costo razonable para provisión de servicios moderados de energía, y empieza a indicar
Temas, por ejemplo, se habla de los paneles y hace referencia a que los paneles no logran ser lo suficientemente eficaces para suministro de energía de aplicación doméstica y empresas pequeñas. Esto es, bueno, fuera ya de la explicación, esto más que todo es por el costo que implica el uso de los mismos. Y luego empieza a hablar acerca de los tipos de energía o los equipos, ¿verdad? O tipos de fuentes de energía renovables, energía eléctrica y térmica, fertilizantes orgánicos líquidos y sólidos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta segunda parte, este segundo componente es más asociado al componente teórico, es decir, teóricamente yo hago la explicación de cuál es la información o el comportamiento del tipo de energía que estoy utilizando. Y finalmente tenemos acá, por eso decía que este era un poco más completo, los antecedentes de campo. El proyecto planteado va a hacer referencia a un proyecto previo en el 2010. FOMIN y la Unidad de Energías Sostenibles y Cambio Climático del BID llevaron a cabo la evaluación profunda. Entonces aquí está la referencia del potencial de biogás en proyecto del FOMIN. ¿Qué significa esto? El haber buscado este trabajo hace que las personas que están desarrollando este nuevo proyecto de comercialización de biogás no tengan que hacer el estudio del potencial de biogás en el proyecto FOMIN. Ya el estudio estaba hecho. Ya hay datos que reflejan cuál es la capacidad o potencial de biogás en el país. Entonces, si ya conozco ese potencial, entonces ya no tengo por qué volver a hacer esa evaluación. Entonces, simplemente parto de ese dato y empiezo a ejecutar en función de ese proyecto o de esa investigación que se realizó previamente. Entonces, a partir de ese potencial de generación de biogás, yo puedo decir ahora, bueno, ya sé cuánto biogás se puede producir en la zona y entonces vamos a instalar o vamos a comercializar X cantidad de biodigestores. Entonces es uno de los puntos más importantes de los antecedentes. Por eso a mi juicio los antecedentes de campo vienen siendo bastante clave, porque me da la pauta o el punto de partida de lo que yo puedo hacer o no puedo hacer. Incluso si yo hubiese encontrado un estudio ya ni siquiera del tema de biogás, un estudio sobre los costos de instalación de paneles solares, y me hubiese encontrado con el dato de que el costo de los paneles solares es demasiado alto para los productores y que los productores plantearon que lo más que pueden pagar son $6,000 $3,000 para la instalación de un panel solar. Entonces yo digo, hombre, el panel solar no va a costar $3,000, pero el biodigestor tal vez sí. Y entonces yo puedo retomar esa información y, aunque no sea del mismo tipo de proyecto, me sirve para el planteamiento de mi nuevo proyecto. Ya, entonces esto es la parte o lo que corresponde a los antecedentes y cada uno de sus componentes y sus partes. Solamente diría dos cosas para finalizar esto. Lo primero es que en el caso de los antecedentes de campo, tengan el cuidado de que estos no superen ciertos plazos de tiempo. Normalmente podríamos hablar de los 5 años. ¿Qué significa eso? No es que yo no pueda poner un antecedente de más de 5 años atrás, claro que sí lo puedo poner, pero si voy a basar todo el análisis del proyecto que voy a hacer, o por ejemplo en el caso del proyecto de biogás, la cantidad de biodigestores que voy a instalar de acuerdo a la capacidad de un estudio del año 2010, entonces probablemente del 2010 al 2017 esa capacidad haya aumentado o haya disminuido. Entonces habría que revisar qué tan confiable es un dato tan históricamente antiguo, y
si me conviene usar ese dato o si me conviene mejor actualizar el mismo. No partir desde cero en la investigación, pero sí simplemente hacer una actualización. Por último, y no menos importante, y esto no solo compete a lo que es la parte de los antecedentes, sino que a todo el trabajo que vayan a desarrollar, el escrito que ustedes vayan a plantear no puede ser simplemente tomado de una fuente y colocado en su trabajo. Acá tendrían que ustedes revisar los datos, ver qué datos son los que les interesan, qué puntos de partida son los que serían importantes para su trabajo y ustedes redactar esos componentes, esas partes. Aquí la mayor parte del escrito debe ser una redacción suya, y la información que ustedes tomen de otras fuentes siempre deben ser referenciadas. Para ello recuerden que en la universidad se utilizan las normas IEEE. Yo igual voy a subir, tal vez no hoy, pero sí en estos días, un video sobre cómo utilizar o cómo desarrollar las normas IEEE. Esto para las referencias bibliográficas de su trabajo. Bueno, este video concluye con esta parte. Igual se van a presentar videos respecto a otros elementos que componen el proyecto de grabación. Muchas gracias por su atención.